Movimiento rectilíneo uniforme y variado. ¿Qué significa que un movimiento sea rectilíneo? Que su trayectoria es una línea recta y que sea uniforme, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa esto? Que un movimiento puede ser rectilíneo y no necesariamente uniforme. En la imagen se muestra esta característica de que sea uniforme. Por ejemplo, acá muestra un auto que se empezó a mover del kilómetro cero. Entre 0 y 70 se demoró 1 hora. Después entre 0 y 140, 2 horas. Y entre 0 y 210 kilómetros, 3 horas. ¿Qué significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales? En el primer recorrido entre 0 y 70 se demoró 1 hora. Después, entre 70 y 140 hay 70 kilómetros más y se demoró 1 hora más. Y en el tercer tramo, entre 142 y 210 kilómetros, también hay 70 kilómetros más y 1 hora más. ¿Qué quiere decir esto? Que va recorriendo 70 kilómetros cada hora. Por eso se puede decir que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cuál es la consecuencia de que un móvil, un auto o un cuerpo recorra distancias iguales en tiempos iguales? Que su velocidad va a ser constante. ¿Qué significa que sea constante? Que no varía, va a ser siempre igual. Y por ende, como la velocidad no varía, la aceleración va a ser igual a cero. Recordemos que la aceleración se definía como la variación de la velocidad. Si la velocidad no varía y se mantiene constante, por ende la aceleración es cero. Importante, que la aceleración sea cero no significa que un cuerpo se encuentre en reposo. Si un cuerpo se encuentra en reposo, es decir, quieto, es verdad, su aceleración es cero, pero también existe la posibilidad que se encuentre a una velocidad constante. Las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme tienen mucho que ver con las características que hemos mencionado. En la primera gráfica se denomina la posición versus tiempo. En esta gráfica es la característica que dice que recorre distancias iguales en tiempos iguales. La segunda gráfica, que es la velocidad en el tiempo, es la característica donde dice que la velocidad es constante, por eso es una línea horizontal, no varía. Y en la tercera gráfica es la característica en donde la aceleración es cero. Es por eso que queda cero justo en el eje X, que en este caso es el tiempo. De la primera gráfica, posición versus tiempo, la pendiente de esa recta me va a dar la velocidad del móvil. En la segunda gráfica, velocidad versus tiempo, el área que se forma, por ejemplo, en ese caso, en ese rectángulo, va a representar el espacio recorrido o la distancia, que es lo mismo. ¿Sí? Y en el tercer caso ya vimos que la aceleración siempre iba a ser cero en un movimiento rectilíneo uniforme debido a que la velocidad no variaba. El movimiento rectilíneo uniforme variado. Lo mismo que sea rectilíneo significa que hace una trayectoria en línea recta. Que sea uniforme quiere decir que aumenta o disminuye su velocidad pero uniformemente. Y que sea variado quiere decir que su velocidad varía, no se mantiene siempre igual, pero varía uniformemente. Consecuencias de que sea uniforme variado. Ya vimos que la velocidad varía. Veamos un ejemplo. Acá, por ejemplo, la velocidad en el primer instante es de 25 metros partidos por segundo. Al otro segundo 27, al otro segundo 29 y al otro segundo 31. Si ustedes se fijan, la velocidad va aumentando, pero va aumentando de 2 en 2. La variación de la velocidad en este caso es de 2 metros partidos por segundo en un segundo. Por ende, la aceleración va a ser 2. Quiero que se fijen que en todos los casos la velocidad varió 2 metros partidos por segundo en un segundo. Por ende, la aceleración va a ser siempre 2 metros partidos por segundo al cuadrado. Es por eso que en este movimiento la aceleración es constante. Aquí ya no es cero, tiene un número, pero tiene siempre este mismo número. Y la velocidad varía, pero varía uniformemente. Acá como fue variando de 2 en un segundo.
Por eso 2 dividido en 1 es 2, que es la aceleración. Gráficas importantes. Por ejemplo, que la velocidad aumente o disminuya uniformemente. Eso lo podemos ver en la gráfica en rojo. En la gráfica en rojo me está diciendo que la velocidad versus el tiempo, la velocidad va variando, pero como uniformemente. Y que significa que sean como la gráfica que está en rojo es que va aumentando. El que está abajo de velocidad versus tiempo, el que está acá, también responde a esta idea de que la velocidad varía uniformemente, pero en este caso la velocidad va a ir disminuyendo. Si la velocidad aumenta, la aceleración va a ser positiva, va a ser constante, va a ser siempre la misma, pero positiva, porque va aumentando la velocidad. Y es por eso que la gráfica queda por encima del eje X, que en este caso es el eje del tiempo. La gráfica que está acá abajo es la misma idea. La aceleración es constante, pero si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa, porque va disminuyendo la velocidad, va desacelerando. Recordar que tanto velocidad como aceleración son vectores, por ende el signo sí influye. Es por eso que cuando se va disminuyendo la velocidad, la aceleración en este tipo de movimiento es constante, siempre igual, pero negativa. Por ende la gráfica queda por debajo del eje X, que en este caso el eje X es el tiempo.